Bueno, para continuar con el tema tenemos lo relacionado con el contexto normativo. Vale la pena resaltar algunos de los cambios que se han dado para entender cómo la evolución que ha tenido el tema minero, la normatividad minero-ambiental. Cambios relacionados principalmente con 4 ítems. El primero, la propiedad del recurso minero. Antes de 1969 existía la propiedad privada o dual de los recursos minerales. En 1969 el Estado se declaró como único dueño. En 1988 y hasta el 2001, con el Código Minero vigente, se adicionó el concepto de inalienables e imprescriptibles, lo que quiere decir que no se puede ceder su uso a particulares. El segundo ítem es relacionado con sistemas legales o instrumentos jurídicos que regulaban el aprovechamiento. Antes de 1988 los trámites administrativos se habían vuelto muy engorrosos, por lo que se decidieron simplificar en 6 maneras de aprovechamiento y lo que daba prelación a la pequeña minería. En el año 2001 todo esto se simplificó con el concepto de título minero, que es la única forma de declarar, probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad del Estado a través del contrato de concesión minera, el cual involucra la licencia ambiental. La relación entre minería y entorno, bueno, como ya lo mencionamos, la inclusión de la licencia ambiental en el 2001 y el reconocimiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas como actores claves de consulta, y pues que se les daba una prelación o como una preferencia para el otorgamiento de títulos mineros en sus territorios. Bueno, lo otro con los procesos de legalización y formalización, entonces aquí vemos cuáles son los pasos que se deben seguir. Es importante tener en cuenta que antes de empezar las operaciones, cualquier concesión debe presentar un programa de trabajo y un estudio de impacto ambiental. Si no se aprueban estos dos documentos, no pueden iniciar la etapa de operación. Las modificaciones a la ley 658 fueron principalmente la ley 382 de 2010 y el decreto 2715 y 970 de 2010 y 2012 respectivamente. La ley 1382 hablaba principalmente de que los interesados en realizar un contrato de concesión debían declarar si existían desarrollos mineros tradicionales en el área donde querían realizar esto con el objetivo de hacer estudios para desarrollar proyectos especiales, desarrollos mineros comunitarios o proyectos de reconversión en caso de que las áreas no fueran aptas para minería. Igual se dio una nueva definición a los mineros tradicionales, donde se incluyó que deberían acreditar técnica y comercialmente su existencia, lo que pues presentó dificultades para los pequeños mineros que no tenían cómo demostrar con documentos esto. Y esto hizo que fuera más difícil que ellos se participaran de los programas de legalización. Se dio un plazo para legalizarse de 2 años y se reservó el Estado a algunas zonas mineras. Esto tuvo muchas críticas con respecto al otorgamiento de títulos mineros a grandes empresas multinacionales, que fue muy mencionado pues en las noticias y todo esto. La ley 26, los decretos profundizaron principalmente en los temas de legalidad, entonces mostraban todos los procedimientos, no sé qué, y las causas de rechazo de una solicitud. Esto es importante porque hablaban de un tema de superposición. En caso de que un minero artesanal deseara inscribir en el registro minero un área y esta ya tuviera una concesión, pues no era posible dársela, con lo que no se respetó el derecho de prelación. Bueno, la ley 382 fue declarada inexequible debido a que no fue consultada con las comunidades indígenas, con lo que se dio la oportunidad de hacer un proyecto de ley que incluyera temas importantes como eran las zonas de exclusión, la prohibición del uso de las sustancias contaminantes, un fondo para la investigación. Sin embargo, esto seguía con los mismos vacíos de la ley 1382 en cuanto a la protección ambiental se refería, como a la protección de páramos y todo esto. Entonces, acabado el tiempo para hacer la consulta, porque esta ley debería haber sido consultada, este proyecto no se hizo la consulta, por lo que al final en el 2013 se sacaron 4 decretos con fuerza de ley para fijar los parámetros para la actividad minera. En el decreto 933 se dio una nueva definición a lo que era la minería tradicional. Entonces, digamos que si bien es cierto en forma, los decretos no fueron muy diferentes a lo que decían los anteriores, de fondo
sí es importante porque se hizo como una diferenciación entre lo que es la legalización y la formalización, haciendo que fuera posible para los mineros ilegales participar en procesos de formalización que incluían asistencia técnica, desarrollos comunitarios y todas estas cosas que antes pues, se presentaban como una barrera. Digamos que en este sentido la norma fue más ambiciosa en el sentido y en pues como en el orden que debería ser, ¿no? De la formalización hacia la legalización y no de la legalización como una barrera para que los mineros pudieran mejorar las condiciones de trabajo, lo que también pues, se va a ver reflejado como en el control de sus impactos ambientales. El decreto 934 habla de la competencia única de las autoridades mineras para definir el ordenamiento minero, bueno, y los otros dos que ya aquí podemos ver cuál era su objetivo. Con respecto a el escenario en Latinoamérica y las comparaciones que se realizaron con la normatividad de los otros países, se encontró que los índices de ilegalidad, pues en los países de Latinoamérica, como lo vemos aquí, son bastante altos. En Colombia en el 2013 el 87% era minería ilegal y este porcentaje, el 70% correspondía a micro y pequeña minería. Otro tema que se vio como importante fue como la definición sobre el uso de maquinaria, si era permitido o no, en los países en que sí, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, en Colombia no. Sin embargo, la única manera de que se considere que un aprovechamiento no es ilegal es el barequeo, y el barequeo como que fomenta una economía de miseria para los mineros pequeños. Entonces, con respecto a las explotaciones de pequeña escala, se debe considerar que no solo son los repósitos de aluvión, sino recuperación de minerales a través de barequeo, extracción y comercialización de arena de río, carbón en socavones con herramientas rudimentarias y explotación de materiales de construcción en pequeñas canteras sin equipos mecanizados. Considerando toda esta diversidad de posibilidades para hacer a pequeña escala, entonces es considerable la representación en los empleos. En Colombia son 70.000 personas las que dependen de esta actividad. Si se considera que son cuatro personas por familia, pues es un número que vale la pena pues considerar, ¿no? En todos los países el instrumento para reconocer la legalidad es el contrato de concesión minera. Y pues como otra cosa que se encontró en común es que desde los años 90 se han modificado o eliminado normas con el fin de estimular las inversiones extranjeras. Igual que la mayoría de los marcos normativos no tienen una estratificación ni es específico para la pequeña y minería artesanal, por lo que se dificulta el control, se dificulta que si no hay control no hay beneficios tributarios y sí se generan mayores impactos ambientales. Bueno, como último tema tenemos los impactos ambientales de la minería ilegal. En realidad, pues de manera legal o ilegal, la minería es una actividad que genera impactos ambientales. En este cuadro vamos a ver pues los principales componentes afectados. Entonces, biótico, atmosférico, edáfico, biótico, por solo ver alguno, tenemos contaminación de ecosistemas, afectación o pérdida de hábitats. En el atmosférico, alteración de las condiciones climáticas, afectaciones por material particulado, impactos físico-químicos en los suelos por contaminación con sustancias químicas, combustibles, lubricantes, otras sustancias ya en las operaciones mineras, vertimiento de residuos líquidos, industriales y domésticos. Igual en los componentes geosférico, económico, paisaje, sociocultural, salud pública, infraestructura. Digamos que no voy a entrar como en el detalle porque, pues, para no extenderme, pero son bastantes los impactos que se generan por la actividad minera, sea o no sea dentro de la legalidad. Igualmente, para la minería que se desarrolla en regiones tan apartadas como el Amazonas, se encuentran conflictos e incluso violencia por la defensa de territorios y se acelera la pérdida de identidad cultural, ya que llegan grandes números de personas a desarrollar actividades y a envolver a poblaciones vulnerables en lógicas y economías que pues no son de ellos, ¿no? Cuando se van, dejan problemas sociales difíciles de resolver, como el alcoholismo, la prostitución y la violencia. Además de todos los impactos que se vieron anteriormente, pues el que es más reconocido es el impacto sobre el agua, sobre todo por
la competencia por el uso, pues como hemos dicho ya, la actividad minera genera contaminación y la imposibilidad de utilizar el recurso para otros usos como la agricultura o para el uso doméstico, la contaminación por sustancias químicas como mercurio y cianuro y la contaminación generada por los drenajes ácidos de minas. Esto es importante considerarlo, ya que pues sobre todo para la minería subterránea, cuando se hace este tipo de minería, se cambian los cursos de los drenajes subterráneos, salen a superficie, se contaminan, y cuando se realizan en zona de páramos es importante considerarlo, porque los páramos en Colombia abastecen de agua al 70% de la población. Como instrumentos para la gestión de impactos ambientales, digamos que así como para desarrollar la minería está el contrato de concesión, los instrumentos ambientales para la gestión de impactos ambientales están definidos, las licencias ambientales y los planes de manejo ambiental. Sin embargo, se han encontrado tropiezos en la aplicación por el desconocimiento, las debilidades a nivel institucional, falta de presupuesto, lo que hace que se hayan acumulado solicitudes de pequeños mineros, y ha hecho que ellos puedan seguir realizando sus actividades, digamos que en una etapa de transición, sin responder sin tener ningún tipo de control. Las operaciones de unidades mineras bajo el amparo de un plan de manejo y recuperación ambiental, que inicialmente ese instrumento se hizo, o el objetivo de ese instrumento en realidad es un plan de recuperación de zonas que no son aptas para la minería. Sin embargo, con la excusa de un plan de recuperación siguen operando minas. Omisiones en la aplicación de sanciones según el Código Penal, como ya lo había dicho antes, por considerarse que están en una etapa de transición, bajo rendimiento de las técnicas menos contaminantes y comercialización en el mercado formal de los productos de la minería ilegal. Pues si ellos pueden seguirse lucrando, los mineros ilegales se pueden seguir lucrando con sus actividades sin necesidad de pagar ni regalías, ni responder por un canon superficiario, ni pagar impuestos, pues digamos que no hay un incentivo de verdadero para volverse a la legalidad. Ya por último tenemos las conclusiones. Entonces, la primera, la minería es una actividad milenaria y fuente irreemplazable de materias primas para muchos de los bienes y servicios que hacen parte de la vida cotidiana en la actualidad. Las zonas de influencia donde se desarrollan proyectos mineros presentan rezagos en el desarrollo. Otra conclusión, se reconocieron varios vacíos dentro de la legislación minera en Colombia relacionados con el caos en las definiciones adoptadas, la falta de estratificación minera y el modelo excluyente que se normó para la suscripción de contratos de concesión minera. Se determina que es excluyente porque pues no puede ser que sean las mismas condiciones para los mineros manuales, artesanales, la pequeña minería con las características que vimos, que para los grandes mineros. Otra conclusión es que un común denominador encontrado entre las legislaciones de Latinoamérica es la desaparición de la estratificación minera, con lo que se perdió un instrumento valioso para la formulación de políticas y estrategias ajustadas a la realidad del sector y para la focalización, por ejemplo, de programas de legalización. Se identificaron también, a la par del desarrollo normativo minero, que el tema ambiental contribuyó progresivamente. Existen actualmente instrumentos definidos para la gestión de los impactos ambientales, como son las licencias ambientales y los planes de manejo ambiental. Otra conclusión pues fue acerca de los fracasos de las iniciativas del Estado para la reconversión hacia la minería legal. Por lo que mencionábamos en el último capítulo, el desincentivo para trabajar bajo el marco legal que representa el pago de impuestos y legalías, así como el cumplimiento de requisitos y compromisos frente al control y mitigación de impactos ambientales que generan. Otra conclusión la tenemos en cuanto a la cantidad y dimensión de los impactos para el contexto colombiano. No depende directamente de la condición de legalidad, sino a la falta de una estratificación minera, las debilidades institucionales, las políticas laxas y desenfocadas de las realidades del sector, sobre todo para los pequeños mineros y mineros artesanales, que han permitido la filtración de capitales provenientes de los grupos criminales al margen de la ley, y los desincentivos que presenta en la práctica la aplicación de la legislación para la conversión hacia la legalidad. Por último, y como pues digamos que una conclusión muy general, es que sí es viable considerar la minería como un motor de desarrollo. Sin embargo, hay que reformular lo que se considera desarrollo, porque no es encaminado como a desarrollar grandes proyectos mineros, sino a fortalecer el sector que representa el mayor porcentaje, o sea, la pequeña y mediana minería.
Bueno, muchas gracias por su atención y espero pues haber sido lo suficientemente clara, mayor detalle pues en el documento.